Pero el tema que vamos a hablar hoy se llama, pues, la persona de nuestro Señor Jesucristo en las cuatro dimensiones o edades. Voy a repetir el tema otra vez. La persona de nuestro Señor Jesucristo en las cuatro dimensiones o edades. La Biblia claramente nos habla acerca de edades. Aquí en el versículo que acabamos de repetir, habla de siglos y habla también de edades. En Efesios capítulo 1, donde leíamos en el versículo 10, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y una dispensación es un periodo de tiempo con el cual Dios trata con la humanidad de diferentes formas. Vamos a introducirnos de esta manera. Dice que una edad, si estamos hablando de Cristo en las edades o a través de las edades o dispensaciones, una edad es un periodo indeterminado en el cual suceden cosas muy importantes y distinguidas. Hay que hacer notar que la edad de la eternidad no puede ser interferida por el tiempo. Es decir, que la eternidad no está sujeta al tiempo. Nosotros estamos sujetos a un tiempo. Tuvimos un nacimiento y humanamente hablando también vamos a tener un tiempo en el cual tenemos que morir porque así está establecido por Dios. Porque estamos sujetos al tiempo y al espacio. Nuestros días están contados porque estamos sujetos al tiempo. Pero en Dios no existe el tiempo. Dios es eterno y Dios está por encima del tiempo. El tiempo tuvo un principio y el tiempo tendrá un fin. Pero la eternidad, por eso es eternidad, porque no tiene principio ni tampoco tendrá un fin. Porque es algo eterno, que no tiene principio y que tampoco tiene fin. El tiempo es una entidad relativa que el tiempo un día dejará de existir. Quiero que busquemos por favor en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Un día el tiempo dejará de existir. Cuando sea consumada la profecía de Dios, el tiempo se terminará y comenzará para nosotros, hermanos, la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles son estas cuatro dimensiones o edades que nos habla la Biblia? Si estamos hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de las dimensiones o de las edades, nos preguntamos cuáles son esas cuatro edades. Bueno, la primera de ellas es Cristo en la eternidad. ¿Cristo en qué, hermanos? La eternidad, es decir, antes de la fundación del mundo. La segunda edad es la fundación del mundo, cuando da inicio a la historia de la humanidad, el periodo del Antiguo Testamento. La otra edad es el periodo del Nuevo Testamento. Amén. Porque hay quienes todavía quieren vivir a la manera del Antiguo Testamento. Y la Biblia nos dice claramente que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora estamos en otra edad. Ahora estamos en otra dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Nuevo Testamento. Estamos en otra edad. La cuarta edad será nuevamente la eternidad. Esas son las cuatro dimensiones o los cuatro tiempos. En cuatro partes de la Biblia se habla de la existencia de Jesucristo antes de la fundación del mundo. Vamos a buscarlos. Juan 17:5.
Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ayer Jesús estaba orando por nosotros, y Jesús le dice al Padre: Padre, yo quiero que donde yo estoy, los que han creído en mí también estén, para que ellos puedan ver la gloria que me has dado, para que ellos vean que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y muy pronto, hermanos, veremos esa gloria que tiene Cristo. Le veremos cara a cara tal como Él es, y vamos a estar donde está el Cordero. Alabado sea el nombre del Señor, y nunca más nos separaremos del Cordero, estaremos con Él por los siglos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20, dice así la palabra de Dios: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Aquí nos dice claramente que la muerte de Cristo no fue un accidente. Nos dice claramente que la muerte de Cristo no fue circunstancial, o que a Dios se le haya salido del control lo que estaba haciendo Jesucristo. De ninguna manera. La muerte de Cristo era un plan que Dios había trazado desde la eternidad, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía predestinado que su Hijo Jesucristo habría de dar su vida por ti, habría de dar su vida por ti, y habría, por medio de esa muerte, derramar su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados, y lavarnos con esa preciosa sangre, y un día presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha por la obra de Cristo. Y eso fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Pero es en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, donde encontramos una amplia declaración acerca de esto que en la teología se llama la preexistencia de Cristo. Vamos a buscar, por favor, San Juan capítulo 1, porque es el versículo, los versículos donde vamos a estar extrayendo nuestro mensaje. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen todos, hermanos? ¿Lo leemos todos en voz alta? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1, del 1 al 3. Aquí encontramos, hermanos, claramente la declaración acerca de la preexistencia de Cristo, o la eternidad de Cristo. Se nos presenta la existencia y la divinidad del Verbo en términos de absoluta certeza. No nos queda la menor duda. Si tan solamente existiera este versículo, sería más que suficiente. Pero la Biblia está llena de pasajes que nos hablan acerca de la divinidad y de la eternidad de Cristo. Este versículo lo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cada una de estas tres declaraciones, por separado, expresan verdades fundamentales y unidas forman un edificio doctrinal perfecto. Vamos a ver nuestro primer punto. Está basado en el versículo 1. Lo vamos a repetir. Leemos la primera parte del cuarto 1. Decimos todos: en el principio era el Verbo. Hasta ahí. Otra vez todos: en el principio era el Verbo. La
ciencia, la humanidad, los grandes filósofos de la antigüedad se han preguntado de dónde vinieron todas las cosas que ahora existen. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen de la materia? ¿Cuál es el origen del universo, de las estrellas, de los animales? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Y el hombre ha planteado sus teorías, la teoría del Big Bang, luego posteriormente a esto la teoría de la evolución, y el hombre saca sus deducciones, saca sus teorías, pero solamente para que el hombre sepa cuál es el principio de las cosas, basta solamente porque el hombre venga a Dios y venga a la Biblia, y aquí está el origen de todas las cosas. ¿Qué es lo que había antes que existiera el sol? ¿Qué es lo que había antes que existiera la luna, las estrellas, el cielo, los planetas, el universo, la tierra y todo lo que existe? ¿Qué había antes que existiera la materia? ¿Qué había, mis hermanos? Díganmelo. Díganlo en voz alta. En el principio era el Verbo. ¿Qué había en el principio, hermanos? En el principio era el Verbo. Ese es el origen de todas las cosas. El Verbo. La palabra viviente de Dios. Jesucristo mismo en el principio era el Verbo. Ahora les pregunto, mis amados hermanos, ¿quién es el Verbo? Es Jesucristo. Dice, lo dice el versículo 14 de Juan 1:14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, porque dice que el Verbo fue hecho carne. La palabra, el Logos, se hizo carne. En el principio era el Verbo. ¿Qué es este principio? Es la edad que comprende aquel antes que el mundo fuese, de la cual habló el Señor Jesús en San Juan 17:5. Vamos a leer, por favor, San Juan 17:5. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. No pierdan San Juan 1:1. San Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando acerca de la eternidad del Verbo. Hay quienes dicen que el Verbo fue creado, pero si fue creado, entonces ya no es Dios. Si fue creado, entonces es una criatura. Y si es una criatura, no merece la adoración, porque adoración solamente se le da a Dios. Pero eso no nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que el principio de las cosas es el Verbo de Dios, y que Él habitaba en la eternidad, que siempre ha existido el Verbo, desde el principio era el Verbo. Él no es un ser creado, al contrario, Él es el creador de todas las cosas, porque dice San Juan 1:2: Él era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Él no es un ser creado, Él es el creador de todas las cosas. Y el Verbo, es decir, el Señor Jesucristo, ya existía. Pues eso es lo que aquí se revela. El Verbo, el Señor Jesús, en la eternidad ya existía. De Él se dice que Él habita en la eternidad. Vamos a buscar un pasaje, por favor, en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito
Daniel capítulo 6, versículo 26. Daniel 6:26 dice: pero se sentará el juez y le quitará, perdón, 6:26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él es el Dios viviente. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué había en el principio? ¿Qué había en el principio? El verbo. El verbo. Otra vez vamos a Juan 1:1 para pasar a nuestro segundo punto. Leemos la primera parte de nuestro versículo, San Juan 1:1. En el principio era el verbo. Hasta ahí. Otra vez. En el principio era el verbo. Ahora la segunda parte de nuestro texto. Y el verbo era con Dios. Otra vez. Y el verbo era con Dios. Otra vez. Y el verbo era con Dios. Ahora todo junto. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Es decir, que hay testigos presenciales de la existencia de Cristo. Cristo no está solo. ¿Con quién está Cristo? Dice, y el verbo era con quién. Y el verbo era con Dios. No está solo Cristo. Ahí está Dios. Ahí está Dios el Padre. Ahí está también el Espíritu Santo. Así lo dice en Génesis 1, cuando habla, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí están las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí nos dice claramente este versículo que Cristo estaba con el Padre. Y esto, hermanos, nos hace una distinción de personas. Los unitaristas dicen que solamente Jesús, pero este versículo nos dice que no nada más es Jesús. Este versículo me está diciendo que en el principio en verdad estaba el verbo, pero que también con el verbo dice que el verbo era con Dios, estaba con Dios. Los textos griegos originalmente dicen que estaba con el Dios o estaba con Dios, y así es, hermano. Cristo estaba coexistiendo juntamente con Dios y el Padre. Aquí hay testigos presenciales de su existencia. Ahora bien, por eso es lo que dice en San Juan 20:17. Claramente lo dice la Biblia. Juan 20:17, volvemos a leer el mismo versículo
37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero dice Jesús: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Quién mandó a Jesús en la tierra? Dios el Padre. Y ahí está haciendo la distinción de las personas que existen. Ahora bien, Cristo, hermanos, tiene los mismos atributos que el Padre. En Filipenses 2 dice: el cual, siendo en forma de Dios, o teniendo la misma forma de Dios, la misma imagen, la misma esencia, el mismo poder, los mismos atributos, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La versión antigua dice: no tuvo por usurpación ser semejante a Dios. ¿Y sabe por qué no puede usurpar la gloria de Dios? Porque Él no necesita tomarse la gloria de Dios, porque Él ya tiene la gloria de Dios en sí. No es ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo tiene la misma imagen de Dios. Dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es semejante al Padre porque Él coexistió juntamente con el Padre. El Padre y el Hijo tienen los mismos atributos divinos. El Padre tiene eternidad, Cristo también es eterno. El Padre es omnipresente. Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es omnipresente también. El Padre es omnisciente. Cristo también es omnisciente. Él habló de las cosas que habían de venir, habló del cielo y del infierno. Habló también, hermanos, cuando le dijo a uno de los discípulos, le dijo: antes que vinieses, te vi debajo del almendro. Y hermanos, y él dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? Si yo te vi antes. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo, mis hermanos. Dice Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. O también dice: ¿qué calidad es en nuestros corazones? Porque Jesús dice que no tenía necesidad que nadie le dijera nada, porque Él ya sabía lo que el hombre pensaba. Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él hizo milagros. Jesús le dijo al paralítico y a los que estaban ahí: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó. Él le dijo a la mar, a la tempestad: calla, crece. Y dice que los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Pues es Dios mismo. Porque es el Hijo de Dios, al que tiene los mismos atributos. San Juan 5:26. San Juan 5:26 dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso Jesús dijo: mi vida yo la pongo, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Maldito sea el Señor. La Biblia dice que es imposible que fuese detenido por la muerte. Dice que Él se levantó venciendo a la muerte y al diablo, porque Él es Dios mismo y la muerte no lo pudo sujetar, porque Él dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Él es el vencedor de la muerte. Bueno, pasamos a la tercera parte de nuestro versículo 4:1.
con una minúscula. Dice, y la palabra era Dios, no dice su Biblia, era Dios. Ellos dicen de su Biblia. Y la palabra era un Dios. Y lo ponen con una T chiquita. Para que el texto entonces diga que Jesucristo efectivamente era un Dios, pero un Dios chiquito, inferior al Padre, no en igualdad al Padre, haciendo o minimizando la persona de nuestro Señor Jesucristo. El diablo ataca la divinidad de Jesús. Están atacando la divinidad de Jesús, que es el centro, el pilar de la doctrina cristiana. Si Cristo no es Dios, entonces estamos perdidos. Entonces no hay salvación si Cristo no es Dios. Y lo hacen con una letra chiquita y dice, y el verbo era un Dios. Pero eso no indica el griego original. En el griego original dice, hermanos, que el verbo era Dios y no solamente un Dios. Si decimos que el verbo era un Dios, entonces los testigos de Jehová son politeístas, porque creen en dos dioses. Y esa es una herejía. Están creyendo en más de un Dios. Y la Biblia nos habla claramente de Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primera Timoteo 2 también dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Isaías dice también, yo Jehová, y fuera de mí no hay más. Fuera de mí no hay más. Solamente hay un solo Dios verdadero. Pero la Biblia nos habla claramente, hermanos, acerca de la Santísima Trinidad. Primera de Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bendito sea el Señor. Esa es la doctrina que nos habla la palabra de Dios. Que aquí nos dice, y el Verbo era Dios. Y no era un Dios chiquito, era un Dios en igualdad al Padre, en igualdad al Espíritu Santo. Acerca del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira quieren engañar al Espíritu Santo, Pedro le dice, ¿por qué pusisteis esto en vuestro corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Hablando acerca del Espíritu Santo según el contexto. El Espíritu Santo es Dios, el Verbo es Dios. Y el Verbo era Dios, lo dice este versículo. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 5, que Cristo no es un Dios, sino que es el único Dios todopoderoso. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está en una letra mayúscula. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Solamente Dios merece adoración. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos que cuando Dios introduce al primogénito, manda a los ángeles a adórele todos los ángeles de Dios, porque solamente Dios merece la adoración y Cristo es adorado. Dice la palabra del Señor, al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. No solo es Dios, sino que la Biblia nos dice que es gran Dios. La Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que va a venir a manifestarse en su segunda venida? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso claramente nos dice, aguardando la esperanza y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se habla de su divinidad
Segunda de Pedro 1:1. ¿Lo tienen? Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habla de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y habla de que Cristo es Dios. Tres importantes declaraciones. Era el verbo. La segunda, el verbo era con Dios. La tercera, el verbo era Dios. Repetimos otra vez el texto completo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El centro de este prefacio o introducción del Evangelio de Juan, ¿quién es? ¿Quién es el centro de la introducción del Evangelio de Juan? Es Jesucristo, el verbo. Ahí comienza hablando acerca del verbo. Así como Génesis 1:1 empieza hablando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y efectivamente en el principio, que es Génesis, habla que estaba Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así cuando comienza el Evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Porque ese es el fundamento de toda la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque aquí comienza a relatarse la magna obra que el verbo venía a realizar en este mundo. Es la carta de presentación que el Padre hace de su bendito Hijo. Leemos en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué habla en el principio, mis hermanos? El verbo. ¿Con quién estaba el verbo? ¿Y quién era el verbo? Dios. Gloria a Dios. Espero que no se les olvide, hermanos, esta lección. Vamos a repetirlo, nos ponemos de pie y repetimos nuevamente el texto. ¿Cómo dice, hermanos? En el principio. Aleluya. Entonces, si nosotros, como dice el apóstol Juan, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Si tú estás en Cristo, entonces tú eres salvo, porque Dios mismo es el que nos salva. Jesucristo mismo es el que nos da la salvación. Pero si tú no tienes al verbo, que es Cristo, la palabra verbo viene de la palabra griega logos, que significa la palabra. Cristo es la palabra viviente de Dios que se hizo carne. Cristo es el Hijo de Dios en quien nosotros tenemos salvación. Por eso dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino para salvarnos. Él vino para salvarnos. Si tú le recibes en tu corazón, Él te salva y te perdona. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas a un Salvador. Y el único mediador entre